hermanos amados, hoy día nos vamos a deleitar literalmente con esta palabra maravillosa que encontramos en la Biblia. Una y otra vez se nos anuncia maravillosamente esta llegada tan anunciada. Lo increíble fue que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo realmente fue un suceso sumamente anunciado. Hoy vamos a ver solo 7 profecías. Algunas de ellas incluso tienen 2 profecías en el mismo texto. Y quiero animarles a que nos maravillemos. Se acerca rápidamente una de las celebraciones más distorsionadas que hemos creado como seres humanos. Sacamos algo de la Biblia y lo hemos ido distorsionando a lo largo del tiempo. Y es justamente la celebración del nacimiento del niño Jesús. El Mesías prometido que hizo su entrada en este mundo en la carne. Y esto es algo que nos supera completamente, no lo podemos dimensionar. Entender que Dios, el creador del universo, el dueño de todo, se hizo humano, entró y nació literalmente como un niño. Les quiero animar, amados hermanos, que independiente lo que esté sucediendo en el mundo, la locura que está sucediendo en el mundo, que nos sigamos maravillando y deleitando literalmente con lo que nuestro Padre Celestial hizo en esa noche tan particular que queremos celebrar, humillados por su amor, humillados por su gracia maravillosa. Bendito sea nuestro Señor. Por eso quiero volver a la Biblia, quiero volver al texto para dejar que la verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos asombre y provoque literalmente a adorarle en espíritu y en verdad. Les invito a que oremos, amados hermanos. Bendito y glorioso Padre que estás en los cielos en esta mañana, en este día, ya en preparación a la celebración que hacemos todos los años respecto a la venida de tu Hijo Jesucristo, esa venida tan especial y que tú anunciaste tan claramente en las Escrituras. Queremos en este día celebrarte y por eso queremos volver a escuchar, a meditar, a reflexionar en las profecías que tú nos dejaste ahí escritas en el Antiguo Testamento. Padre amado, lo queremos hacer para maravillarnos y seguir asombrándonos como tú lo dijiste, lo avisaste, lo anunciaste tan detalladamente, cosas tan particulares como las que vamos a ver hoy día. A ti, oh Dios, queremos honrar, adorar en espíritu y en verdad. Y por eso te damos gracias en esta mañana, porque podemos hacer esto tan libremente, a pesar de todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. A ti, oh Dios, te damos la gloria, la honra, bendecimos tu santo y justo nombre. En Cristo Jesús lo hacemos todo. Amén. Una de las cosas más sorprendentes y que probablemente muy pocos conocen y saben, es que la fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, fue anunciada muy detalladamente, con una exactitud impresionante. Y quiero invitarles que abran sus Biblias en Daniel y escuchemos esta profecía para luego reflexionar en ella. Escuchemos. Sabes, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si ustedes se dieron cuenta, ahí dice claramente desde y hasta. Hay un tiempo que menciona entre medio. Desde la salida de la orden, desde el momento en que se dio la orden de edificar Jerusalén, hasta la venida del Mesías iba a pasar un tiempo. Y Daniel se caracteriza por mencionarlo en semanas.
Y aquí dice 7 semanas más 62 semanas. Sumados son 69 semanas. Y los tiempos de semanas en Daniel significan, tanto en esta profecía como en la profecía que viene más adelante, aquí en este mismo capítulo 9, cuando habla de la tribulación. Entonces, si multiplicamos estas 69 semanas, llegamos a la conclusión de que son 483 años. 483 años. Y si multiplicamos esos años, esos 483 años, por los 360 días que dura el año judío, en el calendario judío, porque ellos se iban fijando en la luna. Entonces, para ellos el año tenía 360 días. Entonces, si hacemos esa multiplicación, llegamos a 173.880 días. Y este cálculo, que lo han hecho varios, y se sentaron a hacer el cálculo en los tiempos desde que fue anunciado que se iba a reedificar Jerusalén hasta que nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén, sentado en el burro, ¿se acuerdan? Versículo capítulo 12 del Evangelio de Juan. Él entra sentado en un pollino y entra como el triunfante rey al cual recibe todo el pueblo. Pasaron exactamente 173.880 días. Si uno se siente y atiende a esto, uno se da cuenta de que es impresionante la exactitud de esta profecía. Como digo, esta es una de las profecías que menos atención se le da porque pareciera que solamente es un tema de fechas, pero está hablando del Mesías príncipe, el Mesías príncipe, a ese que recibieron con grandes honores cuando entró sentado en el pollino. Él ya había sido entonces anunciado desde los tiempos del profeta Daniel, 535 años antes de su venida. Ese fue entonces el anuncio de la venida. Después hay otra profecía muy interesante, una segunda, que habla de la estrella visible. Curiosamente, en los tiempos en que Moisés escribió el Pentateuco, ustedes saben, los 5 primeros libros de la Biblia, en uno de ellos, en el libro de Números, se anuncia esta estrella. Hay una profecía que anuncia que saldrá estrella. Miren lo que dice en Números, como ustedes ven ahí, 24:17. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Está anunciando la venida del Mesías. Ahí hay una profecía que habla de la venida del Mesías y se refiere a esa estrella tan brillante que brilló justamente ahí, como dice en Mateo capítulo 2, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos sabios que venían del oriente venían guiados entonces por una estrella. Entonces ustedes pueden ver que no hay nada al azar, las cosas estuvieron escritas. Y como lo vimos en el sermón pasado, muchas de estas profecías, los escritores, los profetas que lo escribieron, en este caso Moisés, 1500 años antes de que sucediese, no entendía bien lo que había escrito. Podía entender que era una profecía del Mesías, pero nunca se imaginó que literalmente iba a haber una estrella que iba a guiar primeramente a los del oriente, a todos los sabios, porque ellos
miraban a las estrellas y analizaban qué es lo que estaba siendo anunciado por ellas. Y en sus escritos ellos sabían que cuando saliese esta estrella iba a anunciar el nacimiento de un rey. Y así fue como llegaron finalmente a Jerusalén y le dijeron estas palabras que acabamos de escuchar ahí en Mateo 2 a Herodes cuando lo saludaron. Queremos saber dónde está el rey, porque hemos visto su estrella. La tercera profecía es también una profecía muy conocida y que se dice mucho y se habla mucho, y es la que justamente, como dice ahí en Isaías 7:14, anuncia el nacimiento por medio de una virgen. Hoy día para nosotros eso ya no nos sorprende en absoluto, lo consideramos algo muy conocido, muy repetido, pero hay que detenerse un poco de repente ante estas cosas, porque anunciar algo así es casi absurdo. Como dice ahí en Isaías, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una señal, esta es una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Imagínense el anuncio, imagínense a Isaías escribiendo esto, que una virgen va a dar a luz. Si eso es imposible, completamente imposible. Incluso que una virgen quede esperando, una virgen que dice que es virgen, quede esperando en esos tiempos, era para apedrearla porque estaba mintiendo. Era imposible que una virgen tenga un hijo. Y más encima lo va a nombrar Emmanuel, Dios con nosotros. Eso no era muy raro lo que estaba diciendo Isaías. Sin embargo, 700 años antes de que eso sucediese, el Señor lo dejó escrito. Ahí el pueblo que estudiaba la Biblia veía esto y decía, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible que una virgen conciba? Pero era una señal muy importante. Incluso María misma no lo entendió. No sabemos si María conocía las Escrituras con esa profundidad de que ella podía entonces haber leído de que una virgen iba a concebir. Y era una profecía mesiánica porque hablaba de que le iba a poner un nombre como Emmanuel. Aunque es verdad, María no lo nombró porque el ángel le dijo que debía nombrarlo Jesús. Pero Jesús significa Salvador. Entonces había una relación, y el hecho de que el Espíritu Santo vino sobre ella y ella concibió, y ella se dio cuenta, a pesar de eso, ella no entendió lo que estaba pasando. Y de hecho después siguió una vida normal durante 30 años, tuvo otros hijos e hijas, y no siguió pensando en lo que verdaderamente le había sucedido. Incluso sabemos que después de que nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, María y los demás hermanos de Jesús no creían que Él verdaderamente era el Mesías, era el Hijo de Dios. Pero en todo caso, aquí esta señal de la Virgen quedó registrado muy bien ahí en Lucas. Escuchemos este texto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Pero esta profecía que vemos acá, que fue ahí en Isaías 7:14, es también una profecía doble, ya que además nos dice, y llamará su nombre Emmanuel. Esto también se nos confirma con todas sus letras en Juan, justamente, en Juan capítulo 1, versículo 14, como ustedes ven ahí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Qué texto más extraordinario que nos habla justamente de que Dios se hizo carne. Y se hizo carne, como lo decía ahí en la profecía, Dios en medio de nosotros, Emmanuel. Él iba a estar en medio del pueblo judío primeramente, de los seres humanos, para proclamar la verdad, lleno de gracia y de verdad. Extraordinaria profecía que vale la pena detenerse un poco y mirarla con detalle y maravillarse de las cosas que el Señor hizo y cómo lo anunció con tanto detalle. Después, amados hermanos, está la cuarta profecía, que es la que vimos en detalle el domingo pasado, 650 años antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando el profeta Miqueas entonces anuncia que el nacimiento iba a ser en Belén, Belén Efrata, y le pone ese apellido, como lo vimos, para distinguirlo de la otra Belén que también está en Israel, pero esta es la Belén de donde había nacido el rey David. Y como ustedes ven ahí, escuchemos nuevamente este maravilloso texto. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel, anunciándolo 650 años antes. Hay que imaginarse cuando uno tiene estos textos y los va leyendo y los va estudiando y los va analizando y va juntando las cosas. Recuerden que estas cosas, cuando sucedieron, hubo gente que se dio cuenta de que verdaderamente estaba sucediendo algo especial en Belén. Los pastores que vieron a los ángeles y el ángel Gabriel cuando les dice que os ha nacido en la ciudad de David. Hay que entender que hubo gente que se les reveló lo que había sucedido. Después llegan los sabios y le dicen a Herodes. Herodes manda a llamar a los fariseos y a los saduceos y les hace preguntas. Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por dónde va a nacer el Mesías? En Belén, le dicen. Entonces, estaba anunciado y más encima empieza a suceder algo. A pesar de eso, no hubo una reacción del pueblo. Con todas sus letras, como lo dice en Lucas y en Mateos, se nos repite estos textos. Escuchemos, por favor, hermanos. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y también dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En la ciudad de David que se llama Belén. Se confirma 100%, porque allí fueron entonces José y María porque tenían que ser empadronados. Entonces, como lo vimos el domingo pasado, esta profecía es una conjugación de varios sucesos para que pudiese suceder exactamente en la fecha en que iba a nacer el niño de la Virgen, como lo vimos anteriormente. Esto, hermanos, para que nos demos cuenta de que Dios fue haciendo las cosas con una exactitud maravillosa y anunciándolo todo con lujo y detalles. Y esta profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, también es doble, porque dice que de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Entonces, aquí se anuncia de que iba a llegar aquel que era desde toda la eternidad. ¿Y dónde lo vemos confirmado? Justamente en el Evangelio de Juan, ahí en los primeros 2 versículos. Ahí se nos dice con toda claridad, en el principio era el Verbo,
Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces ya ahí también se está hablando que desde siempre Él existió. Entonces es maravilloso ver cómo todas las escrituras se pueden conjugar con lo que dijo el Antiguo Testamento y lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Cómo el Antiguo Testamento contiene al Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento entonces explica todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y eso es lo maravilloso cuando uno empieza a analizar estas profecías que leemos en el Antiguo Testamento, pero después las vemos explicadas en el Nuevo Testamento. Y así llegamos a la quinta profecía. Esta es la profecía más conocida y es obviamente la más extensa también, y es una profecía que realmente nos debe llevar a adorar de una forma extraordinaria. Dice ahí justamente en Isaías, como ustedes ven ahí, 9:6. Esto fue 700 años antes también, y lo dice con todas sus letras. Como dice ahí, porque un niño nos es nacido, primero. Hijo nos es dado, segundo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí hay que poner atención, porque aquí se nos dicen tres cosas muy importantes en esta profecía, y vale la pena desglosarlo. Lo primero que dice ahí es que un niño nos es nacido, indicando de que el Mesías iba a venir literalmente en la forma de un niño. Y eso lo tenemos ampliamente explicado, pero sobre todo en este texto que quiero que ustedes escuchen ahí en Lucas capítulo 2. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Estos pastorcitos entonces vieron al niño acostado en un pesebre. Literalmente lo que el ángel les había anunciado, ellos lo vieron. Vieron a ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así llegó el Mesías, por una criatura totalmente indefensa, literalmente. No llegó como un ángel todopoderoso, sino que llegó y nació primeramente de una virgen, como lo acabamos de ver, en Belén, como lo había profetizado el profeta Miqueas. Extraordinario, un niño nos es nacido. Y la segunda parte de esta profecía dice que un hijo nos es dado. Especifica no solamente que iba a nacer como un niño, sino que un hijo nos iba a ser dado. Y para eso, hermanos, obviamente nosotros tenemos el versículo por excelencia, el versículo que está en Juan 3:16. Como dice ahí claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se confirma que Él dio a su Hijo, lo dio al mundo, para que el mundo aprendiese de Él, el mundo escuchase de Él, el mundo fuese salvado por Él, pero lamentablemente lo dio a los hombres, para que los hombres lo crucificasen. Nosotros, los seres humanos, lamentablemente muchas veces no, en vez de recibir las buenas noticias, terminamos arruinándolo todo. Pero el Señor sabía que eso tenía que suceder y a través de esa muerte terrible que nosotros le infligimos a Él, Él venció la muerte y hizo justamente lo que Él había anunciado desde Génesis capítulo 3. Maravilloso. Pero lo más glorioso de esta profecía en realidad se revela al final, cuando nombra estos títulos de nuestro Señor Jesucristo, de ese niño que iba a ser nacido, de ese hijo que nos fue dado. Dice que su nombre es admirable consejero, y aquí vienen dos muy interesantes: Dios fuerte y Padre eterno.
este niño, este hijo, y es Dios fuerte y Padre eterno. Y eso es maravilloso. Y lo vemos también confirmado justamente en lo que nuestro Señor nos escribe en esa última carta que nos escribió ahí en Primera de Juan, al final, justamente con lo que cierra la carta, ese versículo final maravilloso, cuando Él dice estas cosas. Escuchemos bien este texto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijo de Dios, su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. Y el Señor mismo, ¿qué dijo el Señor justamente en Juan capítulo 10 y capítulo 14? Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estaba declarando de que Él es Dios. Él es Dios. No es parte de Dios, no es un Dios, Él es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Obviamente algo que supera nuestro entendimiento, pero eso es lo que la Biblia declara enfáticamente y nuestro Señor Jesucristo lo dijo con todas sus letras. Lo explicó muy bien también en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Así que, hermanos amados, aquí tenemos una profecía que fue hecha 700 años antes que viniese nuestro Señor y que nosotros tenemos que tener muy presente. Excelente texto, hermanos, para evangelizar, para hablar de nuestro Señor a los demás. Citar esto y decir que estaba escrito 700 años antes que se cumpliese esta profecía, que un niño iba a ser nacido, que un hijo nos iba a ser dado, el Hijo de Dios iba a venir y vino para ser crucificado, para pagar por nuestros pecados, y Él es Dios. Extraordinario. En este texto como que se resume todo. Así que les invito a que lo usen siempre cuando evangelicen. Pero además de estas 5 profecías está la sexta, que también es sorprendente. Y dice justamente que habla de los presentes, de los regalos que iba a recibir el rey. 1000 años antes, en los Salmos y en Isaías, habla de esto. Escuchen estos textos, por favor. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, y también se profetiza: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Y habla justamente de los que iban a venir del oriente y de todas partes. Traerán presentes, ofrecerán dones, traerán oro, incienso y alabanzas, publicarán alabanzas. Y esto, amados hermanos, se confirma claramente ahí en Mateo cuando relata la venida de estos sabios del oriente. Y entrarán en la casa y vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron, le ofrecieron dones, alabanzas, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, tal como lo decía en el Salmo y tal como lo dijo Isaías. 2 autores totalmente distintos, uno 1000 años antes del rey David y el otro 700 años antes. Oro, incienso y mirra le trajeron al rey que había nacido, aunque era simplemente un niño en ese momento y María no entendía lo que estaba pasando, José me imagino que mucho menos, y veían todo esto, cómo estos hombres tan importantes traían toda esta fortuna para este niño. ¿Quién era este niño? A pesar de que el ángel les había dicho 9 meses antes y los pastorcitos vinieron y les dijeron,
todavía no entendían y lamentablemente no pudieron entenderlo en toda su magnitud. Esta es la sexta profecía. Y la séptima, Dios levantará un renuevo de la casa de David. También 700 años antes, Jeremías es usado por el Espíritu Santo para decirnos esta profecía. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí nuevamente está anunciado. Esto es algo que se anunció varias veces, especialmente a través del profeta Jeremías. Y esto se confirma también ahí en Marcos capítulo 11, versículo 9. Escuchen este texto. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. En el momento en que entra nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén y es recibido con la multitud que gritaba Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, también anunciaron el reino de nuestro Padre David. Claro, ellos todos sabían que existía esta profecía de que iba a venir un rey, que iba a sentarse en el trono de David. Y eso era lo que esperaban los judíos. No se dieron cuenta que el que estaba sentado ahí era verdaderamente ese Mesías, pero no representaba un rey. Y era demasiado pobre, era demasiado simple, no tenía ningún brillo, como decimos nosotros. Y él era el Hijo de Dios que estaba en medio de ellos, tal como se había profetizado. Esto es algo que también a nosotros nos debe conmover y siempre volver a animar a adorarle de una forma especial. Amados hermanos, entonces con esta indiscutible evidencia de estas 7 profecías, y muchas de ellas dobles, que deja a cualquier matemático estupefacto. Como lo vimos en el sermón del domingo pasado, si uno se pusiera a calcular esto, las probabilidades de que algo así suceda, escapa completamente la realidad. Es imposible que todo esto que había sido profetizado desde 1500 años antes en el Antiguo Testamento, y que sucediese todo y encajase todo tan perfectamente, es completamente imposible. Por eso debiéramos reaccionar no solo con asombro, sino tal como lo hicieron aquellos que participaron esa noche. Los pastorcitos, justamente, ellos fueron los que participaron. Y los ángeles, que cantaron en las glorias de Dios en los cielos. Nosotros debiéramos hacer lo mismo en esta celebración. Para nosotros este es un momento glorioso en que finalmente vino como un niño el Hijo de Dios a la tierra. Entonces todo lo que acabamos de ver es justamente lo que nuestro Padre Celestial nos dejó en este texto, en la Biblia, para que glorifiquemos a su Hijo unigénito. Toda la Biblia, recuerden, fue escrita con ese propósito, que el mundo glorifique al Hijo de Dios. Eso es por eso Dios lo dejó escrito, lo anunció desde un comienzo y luego cuando se concretó lo confirmó a través del Nuevo Testamento, lo que había sido escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Cada profecía, amados hermanos, cada evento, cada metáfora, cada personaje que participa en el Antiguo Testamento, que se menciona en las Escrituras, son para que nosotros entendamos la gloriosa obra que nuestro Padre Celestial, que nuestro Dios está llevando a cabo por medio de su Hijo amado. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que está escrito es para que entendamos
cómo nuestro Dios está llevando a cabo una obra gloriosa, perfecta, santa y justa por medio de su Hijo amado, que un día, como está profetizado justamente en el Nuevo Testamento, ahí en Filipenses, un día va a suceder esto. Escuchemos este texto maravilloso. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso texto. Este es un texto que nos debe llenar de gozo, porque un día, como dice ahí, toda lengua confesará. Pero no solo toda lengua, sino que toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo se va a postrar delante de nuestro Señor Jesucristo y van a confesar que Él es el Señor. El Señor. Aleluya. Va a ser maravilloso, hermano. Pero nosotros podemos hacer esto en esta celebración. Cuando nos reunamos ese día, esa noche, para recordar lo que sucedió hace casi 2000 años atrás, independiente de si es la fecha o no es la fecha, eso da lo mismo. Bueno, se decidió celebrar en este momento, hagámoslo, celebrémonos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por lo que Él hizo cuando profetizó todas estas cosas que iban a suceder, y efectivamente sucedieron tal como las había dejado escritas. Gocémonos entre nosotros por lo que sucedió y por lo que nadie puede revertir. Es una realidad que sucedió en un momento, y fue la llegada a través de un niño del que es el Hijo de Dios, el que es el único Dios verdadero y la vida eterna. Toda la creación con entendimiento confesará humillada que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, amados hermanos. Celebremos con gozo delante de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Oremos, amados hermanos. Oh bendito Dios, oh bendito Señor Jesucristo, que la locura del mundo no impida que nos podamos recoger en esa noche, podamos entonces reflexionar y meditar y verdaderamente maravillarnos cómo todas estas profecías que tú dejaste escritas antes, con mucha anticipación, por distintos autores, se cumplieron textualmente, cada una de ellas, en ese lugar, en esa noche, por medio de esa mujer, de esa virgen. Oh Dios amado, gracias por estas palabras que nos ayudan a refrescar todo el poder tuyo, toda la sabiduría, toda la gloria tuya, tu santidad, como los ángeles lo cantaron en esa noche. Que también nosotros, reunidos en tu presencia, te adoremos y te glorifiquemos como solo tú te lo mereces. A ti, oh Dios, sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el imperio, toda la adoración en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo
el encanto que halló en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que halló en él allí, con nadie podré tener. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que halló en él allí, con nadie podré tener.